Bueno, buenas tardes a todos. Hola. Gracias por elegir mi charla. Había un montón de tracks interesantes y bueno, os agradezco que hayáis venido aquí a aprender un poco de Kotlin. Os voy a contar un poco cómo surgió la idea de la charla. Yo le estaba comentando a un colega que estaba haciendo un proyecto de backend en Kotlin y él me comentó que, bueno, que era un lenguaje que no se solía utilizar para backend, sino que era más para mobile, y que podría ser una buena idea pues dar una charla y compartir las experiencias con la gente. Entonces, bueno, me gustó la idea porque es un lenguaje que me gusta bastante y de hecho he creado una comunidad de usuarios en Madrid, un meetup que se llama Kotlin Map. Estáis todos invitados unidos cuando queráis y bueno, quería compartir con vosotros las cosas que me gustan del lenguaje para que un poco tengáis la misma ilusión que yo y queráis utilizarlo en vuestros proyectos. Bueno, ¿quién soy yo? O sea, yo me dedico a desarrollar, soy un desarrollador de backend, he trabajado sobre todo para la máquina virtual de Java, con lenguajes como pues, Java, Groovy, Scala y el último es Kotlin. O sea, soy un programador más o menos normal, si fuese bueno pues estaría dando una charla de Scala, pero no llego para tanto. Entonces, bueno, he creado un framework open source porque, como ya os digo, Kotlin no es un lenguaje pensado para backend, o por lo menos no ha tenido mucha aceptación hasta ahora. Entonces, cuando yo empecé mi proyecto, me encontré con una escasa variedad de librerías y, bueno, creé la mía propia para poder escribir más rápido código en el servidor. Bueno, os invito a que le echéis un vistazo y siempre los pull requests son bienvenidos. Estoy también organizando el meetup de Kotlin, que bueno, está un poco parado por temas laborales, pero vamos a retomarlo de aquí a muy poco tiempo, así que estad pendientes para la próxima charla. Y bueno, estoy trabajando en un proyecto que se llama Zampar.co, que es un buscador de menús del día cerca de ti. También estamos a puntito de lanzar, así que bueno, si os cuesta poneros de acuerdo para comer en la oficina, pues ya sabéis, meteros y comprobar el proyecto. Si queréis contactar conmigo, después podéis buscar las diapositivas y estos son mis datos en las redes sociales. Bueno, pues empezamos ya con el origen de Kotlin. Es un lenguaje creado por JetBrains, básicamente lo crearon para cubrir sus propias necesidades, que es mantener una base de código bastante grande, principalmente en Java, y para desktop. O sea, ellos tenían sus herramientas de desarrollo y notaron que con Java tenían problemas para poder avanzar a la velocidad que ellos querían. Sobre todo querían desarrollar software para plataformas web y desktop y eliminar los problemas más comunes, que son los null pointer exception. Bueno, de aquí, si habéis trabajado con Java, seguro que es de los errores más comunes. Bueno, no sé, de vosotros, ¿cuántos habéis programado algo en Kotlin? Levantad la mano. Bueno, no son muchos. ¿Y en backend? ¿Kotlin en el backend? Ah, bueno, más de los que yo pensaba. Bueno, pues básicamente lo desarrollaron para cubrir sus propias necesidades y obviamente al ser una empresa que se dedica a las herramientas de programación tenía que integrarse muy bien con todas las herramientas y de hecho cuenta con un buen compilador y con un REPL que está muy de moda últimamente. Y bueno, de hecho Java en la versión 9 es una de las novedades, van a sacar ellos uno. Fue liberado como open source y podéis comprobar el código en GitHub y la versión 1 salió este año. ¿Cómo es el lenguaje de Kotlin? Bueno, Kotlin es un lenguaje de propósito general, o sea, vale para aplicaciones de desktop, para aplicaciones móviles, también se compila a JavaScript y se puede compilar a bytecode y a JavaScript. La versión de bytecode a la que compila es la 6. Es lo que permite que se puedan ejecutar programas de Kotlin en Android, que es de hecho la plataforma en la que más se ha aceptado. Es un lenguaje de tipado estático, lo cual quiere decir que el compilador se encarga de comprobar muchos errores por nosotros, con lo cual es más fácil de probar, tenemos menos casos de error y soporta varios paradigmas. Podemos escribir con él código orientado a objetos o código funcional, o sea, soporta funciones de primer nivel y promueve el uso de variables inmutables.
Como ya os he comentado antes, pues se puede ejecutar en múltiples entornos. Android es el más conocido, luego también podéis utilizarlo en servidores y el escritorio también lo podéis utilizar como scripting. Últimamente Gradle está sacando una nueva versión, están dando soporte a escribir sus scripts de build directamente en Kotlin en vez de en Groovy. El sistema de tipos de Kotlin. El sistema de tipos de Kotlin tiene lo que es los datos null integrados. Esto quiere decir que es parte fundamental del sistema de tipos y hace que nosotros podamos controlar qué variables pueden tener o no null y que cuando accedamos a ellas sea más seguro para nosotros. Es decir, que el compilador se va a encargar de que nosotros tengamos menos errores en runtime de null pointer exception. Más adelante veremos cómo es la sintaxis y cómo lo hace el compilador. Any es la base de todos los tipos y bueno, con la interrogación al final indica que puedes tener cualquier tipo de datos o null. Unit es el equivalente a void en Java y nothing es un tipo utilizado más que nada para posibilitar que en una expresión tú puedas o devolver un valor o tener una llamada a una función que no retorna nada. La estructura del código. Bueno, a partir de ahora todas las diapositivas son código y los comentarios es lo que os voy a comentar. Es un poco denso a lo mejor para estas horas, pero es la manera más... Lo podéis utilizar después como referencia o como chuleta para las construcciones del lenguaje. La estructura de los ficheros en Kotlin es bastante más abierta que en Java. Podéis tener dentro de un fichero de código, podéis tener variables, funciones, sin necesidad de tenerlas metidas dentro de clases. Y además, otra diferencia es que el modificador de acceso por defecto es public, no es privado. Si nosotros queremos restringir el ámbito de una variable, tenemos que decirlo explícitamente y poner el ámbito internal, que es solo para el mismo paquete, o private, que es solo para el mismo fichero. Claro, nosotros podemos meter varias construcciones dentro de un fichero sin estar dentro de una clase. ¿Cómo lidia con esto Java? Internamente, este fichero es compilado como una clase que se llama, igual que nuestro fichero kt, con K mayúscula y T al final. De manera que nosotros podemos referirnos a este código desde Java utilizando esta clase. Yo ya os digo que no lo he utilizado porque una vez que empiezas a escribir código en Kotlin es muy difícil que volváis luego a querer escribir en Java, ya lo veréis si lo probáis. Las variables y las constantes. Bueno, voy a ir muy deprisa sobre las primeras diapositivas porque son bastante sencillas y se parecen mucho a otros lenguajes. Utilizamos val para definir constantes. Las cadenas dentro de Kotlin pueden ser multilínea y puedes poner expresiones dentro. O sea, es algo que ya casi todos los lenguajes modernos soportan. Y una diferencia con Java es que los operadores de bits no son como en Java, son funciones infijas. Que bueno, eso está fuera de la charla, pero son funciones en las que el receptor está invertido. Una funcionalidad muy útil es la inicialización tardía de las variables. Esto lo que nos permite es que podamos tener un proceso de construcción que sea a lo mejor costoso en tiempo de ejecución, delegado solo a la primera vez en la que hacemos acceso a esa variable. Entonces, en este caso, el método currentTimeMili solo sería invocado cuando accediésemos al valor de init en acceso. En Java pues tendríamos que escribir bastante más código para hacerlo, tendríamos que tener un getter y tendríamos que guardar ese valor en una variable, que es lo que hace internamente, pero con una sintaxis más sucinta. Los arrays son una clase genérica más. Los podemos definir utilizando el constructor, al cual le podemos pasar un lambda. El parámetro del lambda es el índice del elemento del array y lo podemos utilizar para construir los elementos de ese array. O podemos utilizar el método de la librería que se llama arrayof, que nos acepta un número variable de parámetros y podemos construir un array con los elementos que queramos. Es muy fácil transformar de arrays a listas y viceversa. Y bueno, el acceso es como en Java.
Además, también tenemos un método en el que podemos sacar subsegmentos del array utilizando rangos. Rangos es una construcción en Kotlin. Si lo veis aquí, utilizamos los dos puntos para separar dos valores. Y es un rango entre dos valores, podemos hacerlo con cualquier tipo de datos que soporte comparable. El manejo de los valores null. A mí esta es la característica de Kotlin que más me gusta. O sea, es la que hace que se reduzcan los errores en tiempo de ejecución más. O sea, nosotros en Kotlin podemos tener los tipos de datos no aceptan null, a no ser que nosotros especifiquemos explícitamente que queremos que pueda contener null. Esto lo hacemos con una interrogación. En el primer caso indicamos que entero puede contener un null, con lo cual, una vez que intentemos acceder al valor de esa variable sin haber comprobado si es null o no, el compilador se va a quejar y no nos va a dejar compilar ese código porque es una referencia insegura. Para comprobar los valores de null, tenemos una serie de operadores en Kotlin que nos ayudan y hacen que el código sea bastante más legible que otras opciones de otros lenguajes que utilizan tipos de la librería como optional, que es el caso de Java 8. Tenemos el operador Elvis, por el típico flequillo del cantante, que lo que nos permite es evaluar la expresión que queda a la izquierda y si es null nos devuelve el valor que está a la derecha. Entonces, en este caso ya podríamos compilarlo porque el compilador sabe seguramente que ahí no podemos tener un null. Otro operador muy útil a la hora de controlar los nulls es el operador de acceso seguro, que es poner una interrogación antes del punto. Bueno, seguro que vosotros en muchos códigos tenéis bastantes llamadas encadenadas una detrás de otra, entonces en ese caso en Java tú lo que tienes que hacer es comprobar si cada uno de los objetos que estás obteniendo son null o no, porque cualquiera de ellos te puede suponer un null pointer exception. Pues en Kotlin podemos encadenar esas llamadas. De hecho, no lo vamos a poder hacer de otra manera. Si el tipo es nullable, tenemos que utilizar ese operador de acceso y si no, no compilará. Y lo que hace es que evalúa la parte de la izquierda y devuelve null si es null. Con lo cual no tenemos un null pointer exception, tenemos un null. Si acabamos la sentencia con el operador Elvis, pues podemos devolver un valor por defecto en el caso de que sea null. Bueno, las funciones, aquí me voy a centrar en dos funcionalidades básicas, que podemos definir parámetros por defecto, con lo cual evitamos sobrecargar los métodos y evitamos escribir un montón de código, y podemos pasar los parámetros por valor. Esto quiere decir que si tenemos funciones con parámetros por defecto, podemos solo especificar los valores que queremos cambiar en vez de por posición, por su valor, y queda una sintaxis bastante más legible y no tenemos que estar pasando parámetros que a lo mejor son irrelevantes. Los procedimientos son funciones que no retornan nada, unit es opcional y podemos definir funciones dentro de funciones. Por ejemplo, así podríamos evitar las típicas funciones de utilidad, que lo único que sirven es para hacer una operación dentro de otra función y a la que la tenemos que estar pasando el contexto. Los lambdas. Bueno, como ya os dije antes, Kotlin soporta también el paradigma de programación orientada a objetos, o sea, a programación funcional, perdón. Y los lambdas es una manera de especificar bloques de código que podemos almacenar en referencias o podemos pasar. Esa es la base de la programación funcional. Bueno, eso y los datos inmutables quizás son las dos partes más características de la programación funcional. En este caso, para definir un lambda, lo hacemos como cualquier otro bloque de código y lo único que definimos los parámetros separados por la flecha. Y a la derecha de la flecha pues tendríamos el cuerpo del lambda. Se invocan como si fuese una función normal. Y luego tenemos las funciones de primer orden, que son funciones que reciben como parámetros otras funciones, con lo cual podemos modificar el comportamiento de estas funciones.
Kotlin tiene una sintaxis especial cuando el lambda que le pasamos es la última referencia, y es que nos permite quitar pues, el último paréntesis. Es una sintaxis más legible. Los métodos de extensión nos dejan añadir nuevos métodos a tipos de los que no tenemos el código fuente. Esto está muy bien porque nos evita tener las típicas clases de utilidad con métodos estáticos para ampliar funcionalidades de manera artificial. Lo que podemos hacer es definir el tipo de datos al que queremos ampliar, y después este tipo se llama el receptor, y después declaramos el método como si fuese un método más. Para referirnos al receptor dentro del método de extensión utilizamos this. Y los receptores, igual que las variables, podemos definir si van a ser capaces de aceptar nulos o no. De manera que podemos forzar a que un método de extensión se pueda llamar sobre un nulo o tenga que ser un tipo de datos concreto. Bueno, la herencia es muy parecida a Java. O sea, los interfaces son iguales, lo que pasa es que podemos definir valores. A la hora de extender valores es como si sobreescribiésemos los getters y los setters. Y otra diferencia es que las clases por defecto son finales. Lo que quiere decir que si nosotros diseñamos una librería y queremos que sea ampliable, tenemos que especificar explícitamente qué clases vamos a permitir a nuestros clientes que modifiquen. Lo cual a mí me parece una buena característica porque evita que se haga un uso que no tienes pensado de tus librerías. Las clases. Las clases de Kotlin tienen como parámetro, como constructor principal, es una lista de parámetros que se especifica en la misma declaración de la clase. Dentro de esta lista de parámetros, la diferencia es que podemos especificar directamente propiedades. O sea, si ponemos val o var previamente a la definición de un parámetro, quiere decir que se declara como un miembro de esa clase y podemos acceder a él fuera. No es necesario que lo definamos dentro del cuerpo de la clase. Sin embargo, si no lo ponemos, será una variable que solo está disponible en el ámbito de la construcción de esa clase. O sea, solo podremos acceder a ella desde el método init o desde la definición de otras variables. Y bueno, para crear instancias dentro de Kotlin no es necesario utilizar new. Las propiedades. Esta particularidad de Kotlin también nos permite ahorrar un montón de código. Seguro que vosotros habéis escrito un montón de DTOs y de clases de Java en las que solo tenéis valores. Los DTOs son eso. Al final son campos de los que tienes accesores y modificadores. Pero además, si lo quieres hacer bien, tienes que definir el equals, tienes que definir el hashcode, un toString que más o menos te facilite la labor de depurar ese código. Y bueno, en Kotlin eso no es necesario. Para eso ya tenemos las data classes que vamos a ver más adelante. Pero en el caso de los getters y los setters, podemos evitarnos el tener que codificarlos utilizando propiedades. Esto quiere decir que nosotros podemos empezar con un campo si no necesitamos controlar el valor que se va a asignar a esa variable y poder codificar los clientes de nuestra clase de manera independiente. Si nosotros más adelante necesitásemos controlar esos valores, podemos añadir los getters y los setters a posteriori y el código cliente permanecería inalterable. Esto nos da mucha flexibilidad a la hora de evolucionar nuestro código. No es como en Java, que de primeras tienes que definir los getters y los setters, porque si no luego tienes que cambiar todo el código cliente. En Kotlin te dan esa facilidad. Las clases de datos, que ya os he hablado de ellas antes, bueno, al final es un atajo para definir un tipo de datos que es inmutable y del cual nosotros tenemos ya implementados el equals, el hashcode, el toString y un método copy, que es el que nos va a permitir modificar las variables de ese objeto y asignarlos y guardarlos en una copia. Por ejemplo, en este caso, podríamos, si nos hemos equivocado al escribir el nombre de una persona,
llamamos al método copy y le pasamos por nombre los parámetros que queremos modificar y tendríamos una copia. No podemos modificar una instancia de una data class, es inmutable. When es una sentencia para controlar el flujo del programa. No llega a ser como el pattern matching de Scala, no es tan potente, es bastante más simple y nos facilita la escritura de los bloques if, else if y el control de una variable. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos hacer un when pasándole una variable y controlar si es de un tipo, si está dentro de un rango, si es un literal. Y además, en el cuerpo de esa comprobación se hace un cast inteligente, es decir, si nosotros estamos comprobando que la variable sea string, vamos a poder disponer de todos los métodos de string en el bloque que maneja ese caso. Podemos utilizar when también sin necesidad de controlar una variable. En este caso es mucho más general y podemos acceder dentro a cualquier variable que esté dentro del ámbito del código. Bueno, las listas son muy parecidas a los arrays y bueno, un operador que a mí me gusta mucho, me parece muy práctico, es el operador in, que en Java sería el método contain, que nos permite ver si un elemento está contenido dentro de una lista o no. Y para ver si no está contenido, ponemos una admiración delante y sería la negación. Todas las listas en Kotlin son inmutables, no las puedes modificar. Pero hay una variedad, si definimos la lista con mutable list of, obtenemos una lista mutable, a la que podemos acceder a sus elementos con los corchetes, igual que si fuese un array. Los mapas. Los mapas son definidos, tienen también una función para definir literales que utilizan otra función infija que produce un par. En Kotlin tenemos una clase que es par, que es una clase que no se encuentra en la librería estándar de Java y que la verdad es bastante práctica. En Kotlin sí que está disponible y un mapa al final es una secuencia de pares. To es un método que transforma dos valores en un par. Y el acceso a los elementos dentro de un mapa es igual que en los arrays. Podemos acceder a una clave pasando el literal de la clave entre corchetes. Como los mapas son inmutables, para añadir elementos lo podemos hacer sumando un par, una tupla. Y también podemos crear versiones mutables de los mapas, de los cuales sí que podemos modificar cada uno de sus elementos por separado. Bueno, he seleccionado una lista de los métodos de la librería estándar que a mí me parecen más útiles. Por ejemplo, use sería el equivalente al try with resources de Java y lo que hace es, tenemos a la izquierda una instancia de un método que tiene que implementar closable y el bloque que le pasamos va a permitirnos hacer cualquier operación sobre él, de manera que cuando acabe ese bloque se liberen todos los recursos automáticamente y no nos tengamos que preocupar nosotros de la gestión de esos recursos, ya sea memoria o ficheros abiertos, etc. With es un método que está pensado para facilitar la construcción de determinados objetos. Sería el equivalente a los builders y lo que hacemos es pasarle una instancia y dentro del bloque que le proporcionamos esa instancia está disponible internamente como si fuese this, con lo cual directamente podemos acceder a todos los elementos de esa instancia. Let hace lo mismo, pero en vez de pasarlo como el objeto this, lo pasa como el primer parámetro del lambda al que os podéis referir como it. Si no especificáis ningún parámetro dentro de un lambda, los lambdas que solo tengan un parámetro se llaman por defecto it. Y luego también tenemos métodos para facilitarnos la gestión de los errores.
como require, que lo que hace es comprobar una condición y en el caso de que sea true, nos devuelve ejecuta el lambda y devuelve un illegal argument exception con ese valor. Check hace lo mismo, pero con un illegal state exception. Así nos evitamos el tener pues, la típica construcción dentro de tu código, que es if condición, lanza una excepción de illegal state exception y lo dejas todo en una línea, queda todo bastante más claro. Y un método mucho más general es error, que lo que hace es lanzar un illegal state exception con el mensaje que tú le pases. Bueno, la parte de herramientas de Kotlin. Puedes utilizar las dos grandes herramientas para construir código, que son Maven y Gradle. No sé si... Yo creo que con eso cubres el 90% de las herramientas que se dedican a esto. Y en el campo de los IDEs de desarrollo, obviamente tienes IntelliJ y tienes el plugin de Eclipse, que bueno, yo no sé si utilizaría porque también está desarrollado por IntelliJ, entonces no creo que hayan puesto todas sus ganas ahí. Y bueno, luego también Vim, porque Vim soporta todos los lenguajes de programación que se han hecho y probablemente que existirán. Librerías de terceros, esto es un campo en el que cojea, porque no tenemos muchas librerías directamente que sean nativas escritas en Kotlin. O sea, tenemos, por ejemplo, para Android hay varias que son muy buenas. Está Anko, que es un DSL para especificar las vistas. Para la parte web hay varios motores que son servidores web, como por ejemplo tenemos Ktor, Wasabi, Kara y Hexagon, que es una librería que he desarrollado yo para mis propios proyectos. Está todavía muy verde, pero bueno, hace poco hubo un benchmark, no sé si conocéis el Tech Empower Benchmark, es un benchmark de frameworks web. Y bueno, el mío fue el que quedó el primero de Kotlin, pues no había otro. Los resultados son muy malos, ya os lo digo, pero bueno, hay mucho margen de mejora. Así que si queréis mirarlo y hacer un pull request, oye, bienvenidos serán. Para escribir aplicaciones en JavaFX hay una librería que se llama TornadoFX, es el equivalente a Anko, pero para JavaFX. Y para testing, Spec, Kotlin Test, Mockito. Mockito tiene una serie de funciones para hacer más amigable el uso del framework con Kotlin. Pero igual no llega a ser un framework nativo de Kotlin y siempre hay como algunas pues, cosas que no funcionan muy bien. Para inyección de dependencias, Codeine e Inject. No he probado ninguno de los dos, así que no puedo daros mi opinión al respecto. Y bueno, Gradle, que está apostando bastante fuerte por el lenguaje, ellos lo soportan en sus scripts de building de manera nativa desde la versión 3. Si queréis aprender más y profundizar dentro del lenguaje, bueno, la documentación de JetBrains es muy buena, está bastante actualizada y ellos tienen además muchos recursos de aprendizaje, o sea, ejercicios que tú puedes completar, un repositorio en GitHub con problemas que tú puedes, una vez que acabas, van sobre todos los aspectos del lenguaje y al acabarlos pues, tienes un conocimiento bastante bueno de él. En el blog ponen las últimas noticias, ahora está a puntito de salir la versión 1.1, que tiene como novedades una construcción para soportar la programación asíncrona. Y bueno, también está Slack, que es muy activo y las veces que he preguntado ahí son muy rápidos en responder. Hay mucha gente de JetBrains que está muy pendiente y se preocupan de responder las dudas que tiene la gente. Y libros, yo he visto solo dos, no hay mucha literatura escrita de este tema. Hay uno escrito por un chico de aquí de Madrid, es Kotlin for Android, de Antonio Leiva, y Kotlin in Action, que es un libro que todavía está en proceso de escritura. Y bueno, Stack Overflow, hay una sección de preguntas que poco a poco va creciendo bastante deprisa. Y bueno, eso es todo. O sea, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. ¿Sí? Comentaste que tienes experiencia con Grouping y veo muchas
Ujú. Yo, mira, si Groovy fuese rápido, utilizaría Groovy, pero como no lo es, pues busqué una alternativa. Pero vamos, básicamente, y bueno, también el tipado estático es algo que me gusta. O sea, Groovy es opcional, no sé, prefiero los lenguajes estáticos. Es una preferencia personal. ¿Alguna más? ¿Cómo las? Type classes se llaman de una manera distinta, pero tú puedes definir una clase como sellada y dentro de esta clase especificar otras que extienden. Entonces tú puedes, es como un tipo algebraico al final. Tú tienes distintas clases y, por ejemplo, en un when tú puedes comprobar si una variable es de cualquiera de esos subtipos y aunque tengan un número de parámetros distinto, de campos distintos, como tienes un smartcast dentro del bloque que controla ese caso concreto, puedes acceder a ellos. No es exactamente lo mismo, pero la construcción es muy parecida. ¿Alguna más? Vamos, hombre, ya sé que es la última hora, pero ¿alguna duda más tendréis? ¿No? ¿No? Bueno, pues nada, entonces os dejo que vayáis a tomar cervezas. Gracias.